Dead by Daylight es el juego que fue considerado por los fans de FNAF como el juego ideal para una colaboración, puesto que la idea de ver a los icónicos animatrónicos dentro de un entorno oscuro, lleno de tensión y terror, encajaba a la perfección con los orígenes de FNAF. No hacía falta buscar demasiado en internet para encontrar incontables conceptos, fanarts, gameplays ficticios y teorías sobre cómo sería tener a Springtrap acechando a los sobrevivientes entre los generadores. La insistencia del fandom fue tanta que por un tiempo en el Reddit oficial de Dead by Daylight, fue ocultado y en su mayoría prohibido cualquier mención hacia la colaboración sobre ambas franquicias. A esto se sumaba el hecho de que Scott Cawthon, creador de FNAF, rara vez presta a sus personajes para proyectos externos, lo que hacía que el crossover pareciera cada vez más imposible. No fue hasta el 5 de agosto del año pasado, en medio del 10º aniversario de FNAF, se reveló oficialmente lo que durante años se pedía. Dead by Daylight por FNAF se anunciará oficialmente. El contenido estaría centrado en el universo de The Daylight, integrando a FNAF dentro de su catálogo de asesinos, sobrevivientes y mapas. La noticia emocionó a toda la comunidad, no solo por la colaboración en sí, sino por el simbolismo que representaba un regreso a las raíces del terror que FNAF ha perdido con el pasar de los años. Así que el día de hoy les presento FNAF y Dead by Daylight, la mejor elección de Cawthon en años. Primero que nada, ¿por qué FNAF necesita esta colaboración? La idea de que FNAF colabore con Dead by Daylight tiene mucho sentido y representa un acierto total para la franquicia, especialmente si analizamos cómo ha evolucionado FNAF a lo largo del tiempo, perdiendo lentamente su esencia de terror para transformarse en una experiencia más centrada en la ciencia ficción, haciéndose accesible para el público general. Desde sus inicios, FNAF nació como una franquicia de terror con mecánicas simples pero tensas. Sin embargo, con entregas más recientes como el polémico Security Breach, la franquicia se ha centrado en la acción y la exploración libre, dejando de lado el terror simple y que impulsó la popularidad de FNAF en el lejano 2014. En este contexto, una colaboración con Dead by Daylight, juego conocido por su atmósfera opresiva, tensión constante, gore explícito y sustos intensos podría devolverle a FNAF ese tono de terror que los fans extrañamos. Empezando por algo simple pero crucial, Dead by Daylight es, posiblemente, el único videojuego multijugador capaz de representar de forma auténtica los elementos característicos de FNAF, integrándolos sin que se sientan forzados. Si bien otros títulos como Fortnite o Fall Guys fueron pedidos por la comunidad como posibles candidatos para la colaboración, no encajan con la visión que Scott Cawthon tiene para su universo. El mismo Scott Cawthon reveló en su entrevista con Dauco que es demasiado cuidadoso con elegir dónde prestar a sus personajes y que quería que esta colaboración se sintiera como FNAF, y no algo fuera de lugar como podrían ser otras franquicias, que aunque disfruta, siente que no encajan. Es importante destacar que tanto FNAF como Dead by Daylight manejan tipos de terror distintos, mientras FNAF se enfoca en el terror atmosférico y la sensación de encierro, con mecánicas que te obligan a sobrevivir desde una única posición. Dead by Daylight apuesta por el terror dinámico y gráfico, donde moverse y esconderse es clave para no morir. Esta mezcla podría resultar en la representación más grotesca de FNAF en un videojuego hasta la fecha. Y ahí radica uno de los mayores beneficios para la franquicia. Dead by Daylight podría ser el primer medio interactivo en mostrar una versión más cruda y gráfica del universo FNAF. Aunque las novelas de la franquicia ya han explorado aspectos más grotescos y sangrientos, estos elementos no han sido representados de forma explícita en los juegos principales. Esta colaboración representa una oportunidad para recuperar ese terror que siempre estuvo presente en la narrativa de FNAF, pero que ha permanecido oculto para la mayoría de los fans. ¿Dead by Daylight era la mejor opción?
Sí, Dead by Daylight trata solo y exclusivamente de terror, ya que haber colaborado con otras franquicias, como lo pudo ser el ya antes mencionado Fortnite o Fall Guys, no hubieras obtenido nada de eso, al contrario, pondría a los personajes en situaciones más ridículas y no alimentaría el toque de terror que los fans están pidiendo. Dejando esto en claro no estoy en contra de que FNAF colabore con juegos de este estilo en un futuro, simplemente para ser la primera vez y como sorpresa del 10º aniversario, es la mejor opción que Scott Cawthon pudo escoger para implementar a sus personajes. Dead by Daylight tiene un gran potencial para exprimir FNAF al máximo, teniendo la posibilidad de tener una colaboración de lo más completa y que tenga satisfecho a ambos fandoms. Ahora explorando un poco en otro personaje, como Mimic. No estamos frente de un personaje icónico, sí es bastante popular en FNAF y, actualmente, es el villano principal de la franquicia. Sin embargo, personalmente dudo sobre su inclusión como killer, ya que, como mencioné anteriormente, Springtrap es el más pedido para la colaboración de FNAF X Dead by Daylight. Si Mimic fuera el killer, creo que podría ser un Dash Killer con un poder único. La capacidad de imitar o hacerse pasar por un superviviente durante la partida. Esto le permitiría sorprender a los supervivientes. Por ejemplo, podría fingir que está reparando un generador, lo que haría que un superviviente que pase por ahí confíe y se acerque, para luego atacar por sorpresa. Me parece un poder interesante y que encaja bien con el personaje. Ahora hablando sobre los supervivientes, y como esta colaboración muy probablemente esté basada en los videojuegos, solamente usaré personajes de videojuegos, esto lo digo porque aunque la película también sea un proyecto de Scott, es una colaboración con Blumhouse, y por temas de contratos también tiene que ceder permisos y dar respectivos créditos, cosa que hasta el momento, en ninguna promoción de la colaboración hemos visto, aunque no descartemos que en un futuro exista un DLC enfocado en la película como ya pasó con la colaboración con Alien. Dejando esto en claro, obviamente tenemos los candidatos más claros, los cuales serían Mike, Vanessa, Henry, o en un caso extremadamente raro, Gregorio Cassie, y digo raro porque son niños y Behavior, los desarrolladores de Dead by Daylight, no permiten menores de edad en su juego, pero podrían aplicar un caso similar a la colaboración con Silent Hill, dándole más edad a Heather que en Silent Hill 3 tiene 17 y en Dead by Daylight la aumentaron a 18. Y sé que este cambio es casi imperceptible ya que solamente es un año de diferencia, y Gregory y Cassie son niños con una edad mucho menor, en este caso podrían aplicar lo mismo que con Yoichi Asakawa de la película Ring, que era un niño en la película y para su colaboración crearon una versión adulta con un montón de lore y personalidad adulta creada por Behavior con el permiso y la supervisión de los creadores de la película, obviamente en el caso de que Cassie o Gregory terminen siendo supervivientes en la colaboración este caso debe pasar al ser ellos solo unos niños como Yoichi en la película, una versión adulta con lore de su vida después de los eventos de Security Breach y Win, siendo creada por Behavior con supervisión de Scott. Me gustaría explorar en las perks que podríamos recibir con esta colaboración, pero simplemente no tenemos nada de información, todo serían especulaciones, y sé que en realidad todo lo mencionado lo es, pero en esos casos tenemos respaldos a base de lo que conocemos de la franquicia, y en este caso simplemente no tenemos en qué basarnos, sería tirar cartas al azar y probablemente la mayoría de las cosas que podría decir ni siquiera estén cerca de cumplirse. Ahora especulando en algo más sólido como lo serían los mapas o reinos, los reinos son básicamente en donde los mapas están y hay reinos con más de 4 mapas que todos tienen que ver entre sí o comparten la misma temática, por ejemplo el de Coldwind Farm incluye mapas relacionados a esa granja como por ejemplo los campos de la granja, la casa de los dueños de la granja y el granero, con esto se entiende ya la diferencia con esto, así que no creo que tenga que decir que el reino de FNAF va a ser Urricune-in, de no ser que simplemente pongan el mapa de FNAF en un reino existe, en dado caso creo que el mejor sería la isla marchita ya que pega con la estética de FNAF. También lo que tendría sentido es que el reino fuera el Pizzaplex en sí, con sus diferentes zonas vistas en el juego. Otro sumamente probable es Fazbear Fright, debido a su relación con Springtrap, añadiendo probablemente una zona afuera del establecimiento debido a lo pequeño que es el interior. Otro probable podría llegar a ser el Sister Location, aunque sufre el mismo problema de Fazbear Fright, y es que es demasiado pequeño y probablemente tenga más añadidos como cosas vistas en libros o algo más.
Otra idea podría ser Fredbear's Family Diner, si este mapa se agrega probablemente le hagan un exterior al igual que el de Fazbear Fry, e incluso añadiendo la casa de los Afton debido a lo cerca que está del local, y más exteriores vistos en la franquicia. Finalmente, una opción posible podría ser una pizzería completamente original creada por Behavior llena de referencias, huevos de Pascua y posibles combinaciones de muchos lugares vistos en la franquicia, lo cual personalmente me encantaría demasiado. Aunque claro, me gustaría pasar a la conclusión para poder terminar este video. ¿Qué esperamos ver? Bueno, ahora indagaremos en todo el contenido que esta colaboración nos puede ofrecer cuando finalmente sea lanzada. Lo primero que quiero tocar y por lo que todos tenemos más emoción por conocer es el killer de la colaboración, Afton, y aunque podrían meter a personajes como Freddy o el más reciente añadido a la franquicia, Mimic, todos sabemos que la opción más aclamada y popular para esta colaboración es y será Springtrap, no solo por ser el asesino por excelencia de la franquicia, sino también porque desde hace muchos años es lo que todos han estado pidiendo creando miles de conceptos y vídeos al respecto. Hablando sobre qué nos puede aportar Springtrap, podría ser un Dash Killer. El poder de Dash Killer en Dead by Daylight se refiere al asesino que se basa casi en su totalidad en la movilidad. Podría ser similar a la enfermera, la cual se puede teletransportar a distancias cortas. Un Dash Killer sería la opción más fácil de que llegue al juego, pero también la más poco original, ya que asesinos con esta habilidad ya existen unos cuantos en el juego. Yendo por otras opciones, podrían incluir un Steel Killer que se basa en el sigilo. Podría funcionar similar a Michael Myers, que, si stalkeas a un superviviente por un periodo de tiempo, puedes ir subiendo de nivel su habilidad, que al nivel 3 puedes dejar incapacitados a los supervivientes de un solo golpe. La siguiente idea que voy a decir no es mía, es del usuario de la comunidad angloparlante de FNAF y Dead by Daylight, que está en la plataforma de Twitter como Conodmew, aunque se añadieron algunas cosas. La gran mayor parte de la idea es de él, así que muchas gracias y respectivos créditos. Por otro lado, también están los trajes Springlock de animatrónicos como Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy repartidos por el mapa. Funcionan como una alternativa a los ganchos tradicionales y podrían incluso reemplazarlos. Cuando Springtrap coloca a un superviviente dentro de uno de estos trajes, comienza un minijuego de skill checks constantes o una secuencia similar a la noche 4 de Sister Location, pero mucho más sencilla. El objetivo es evitar que los mecanismos del traje fallen. Fallar demasiados skill checks, o no hacer nada, provoca que los Springlocks se activen y el superviviente muera aplastado por el endoesqueleto del traje. El progreso del sacrificio en este caso sería representado por una barra de vida similar a la del gancho tradicional. Si un superviviente logra ser rescatado de un traje vacío, el animatrónico correspondiente entra en modo de movimiento libre. En este estado, pueden detectar a los supervivientes, pero no los perseguirán. Si alguien se acerca demasiado, será agarrado por el animatrónico, retenido unos segundos y su ubicación será revelada mediante Killer Instinct, una telaraña naranja pulsante que sigue al superviviente incluso en movimiento. También se aplicará un estado llamado revelación que muestra el aura del superviviente a Springtrap. Además, si un superviviente está incapacitado cerca de un animatrónico activo, este lo levantará y lo llevará automáticamente al gancho más cercano. Si un superviviente muere dentro de un traje, ese animatrónico se volverá más activo y agresivo, siendo capaz de atacar y derribar a otros supervivientes. Finalmente, los animatrónicos activos también pueden ser vistos en las cámaras y aturdidos desde ahí, dejándolos inmóviles por un tiempo limitado. Y con esto concluye la idea del poder de Springtrap. Larga, sí, pero original y bastante divertida en mi opinión. Es una muy buena implementación de mecánicas de FNAF en Dead by Daylight. ¿Saben? Personalmente, en un principio esta colaboración no logró emocionarme demasiado. Sin embargo, después de analizarla desde una perspectiva diferente y considerar todo lo que puede aportar, no solo a la comunidad de FNAF sino también a la de Dead by Daylight, terminó por convertirse en una gran apuesta. Honestamente, ahora me emociona todo lo que podría revelarse, ya que esta es la primera gran colaboración después de aquel pequeño cameo de Chica en Creepy Castle. En este video traté de abordar todo lo que esta colaboración podría ofrecernos, ya que en unos días, específicamente el 9 de mayo, se nos mostrará el primer vistazo oficial. Así que pronto veremos qué de todo lo que mencionamos llega realmente al juego y qué no. Recordemos que esta es una gran ilusión, no solo mía, sino de toda la comunidad, e incluso también de otra comunidad ajena a la nuestra.
Sin embargo, no me quiero llevar todo el crédito a ti, puesto que este video es real gracias a 3 personas. Chocapic, Wander Brown. Y especialmente, a Hazel Osnell, quiero agradecerle profundamente a él debido que aportó una enorme cantidad de ideas y básicamente acarreó todo este video junto con la ayuda de Wander, así que los invito a seguirlos en Twitter, los dejaré en la descripción. De todo corazón te agradezco este enorme apoyo que me has dado puesto que no tenía ni una remota idea sobre el juego y el ver todo lo que has aportado me ha servido profundamente. También a Brown, puesto que me ayudó totalmente en esta versión definitiva del guión, realmente gracias por tu ayuda muchacho. De igual forma, quiero agradecerle a Noyes por su trabajo en la animación del principio. Quiero enviar un gran saludo a Jorge, Blackat, Gordo Imperial, Selly Developer y Safayer Nugua por ser miembros del canal en el nivel entrevistador. De verdad, su apoyo no solo impulsa el crecimiento del canal, sino que también tiene un impacto muy positivo en mi vida personal. Si te gustaría apoyarme, puedes unirte al canal y elegir la membresía que más te guste. Y si no, también me ayudas muchísimo simplemente viendo, comentando y compartiendo los vídeos. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Dicho esto, también quiero mandarle un saludo a las personas que le dieron retweet a mi último post en Twitter. Gracias por su apoyo y si quieren que los salude ya saben cómo. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.